El arte nació mucho antes de que existieran las ciudades, las religiones organizadas o los reyes que luego dominarían el mundo. Nació en un instante silencioso, en un lugar remoto, cuando un ser humano primitivo decidió que no bastaba con sobrevivir, que no alcanzaba con cazar, protegerse del frío o buscar refugio. Algo en su interior le pedía algo distinto, algo más profundo, algo que no podía comerse, ni vestir, ni usar para encender un fuego. Lo que estaban haciendo no era una herramienta, sino un gesto. La necesidad de decir, esto soy, esto vi, esto sentí. Imaginemos esa escena, una cueva cuya entrada queda oculta entre árboles y rocas. El sol se está escondiendo y la temperatura baja. Dentro, la oscuridad es casi total, apenas perforada por la vibración anaranjada de una antorcha improvisada. Un hombre, o tal vez una mujer, o incluso un niño mayor, no lo sabemos, se arrodilla frente a una pared rugosa. En su mano tiene pigmentos hechos con minerales triturados, mezclados con grasa animal. En la otra, una piedra que usará como pincel primitivo. Respira profundo, y en ese momento, sin que nadie lo haya enseñado, sin que existan libros, sin que exista siquiera la idea de arte, comienza a pintar sobre la roca. Allí, en esa oscuridad húmeda, nace algo que cambiará la historia para siempre, la representación del mundo. Los animales que dibuja no son decoraciones, son símbolos, son plegarias, son intentos de comprender un universo que todavía parece inmenso y misterioso. Para ellos, pintar a un bisonte no es un acto estético, es un acto espiritual, casi mágico. Creen que representarlo es una manera de acercarlo, de convocarlo, de garantizar alimento, y sin saberlo, están trazando las primeras líneas de lo que miles de años después seguiremos llamando arte. Lo sorprendente es que, incluso en esa etapa temprana, ya hay intención, ya hay búsqueda. No pintan animales quietos, los pintan corriendo, saltando, huyendo. Es decir, ya existe un deseo de capturar el movimiento, algo que ni siquiera la fotografía dominó hasta casi 2 siglos atrás. Hay superposición de patas, líneas múltiples, sombras improvisadas. Eran artistas sin saber que lo eran. Ese fue el primer capítulo de una historia que jamás se detuvo. Una historia que nos acompaña hasta hoy. Porque, en el fondo, la humanidad siempre ha necesitado mirar algo que la haga recordar que no está sola, que sus pensamientos, sus miedos y sus sueños pueden tomar forma. Y así, con esas primeras manos que dejaron huellas en las cavernas, empezó la aventura que nos va a llevar desde la prehistoria hasta la modernidad, pasando por imperios, revoluciones, guerras y renacimientos. Pero el arte no solo cambió, el arte cambió al mundo, el nacimiento del simbolismo y el poder de la imagen. Miles de años después, las primeras civilizaciones dejaron atrás las cuevas para formar aldeas, pueblos y finalmente grandes ciudades. Con esa transformación apareció una nueva forma de expresión visual, mucho más organizada, los símbolos. Las primeras escrituras no eran palabras, eran imágenes. Cada trazo representaba algo real, un animal, un río, un dios, una cosecha. Era arte funcional, arte que se transformaba en lenguaje. En Mesopotamia, por ejemplo, los sumerios comenzaron a grabar figuras en tablillas de arcilla no solo para decorar, sino para registrar transacciones, relatos o movimientos de mercancías. Allí, en esos trazos aparentemente simples, apareció el primer puente entre arte y comunicación. La imagen podía transmitir ideas complejas a través de formas. Y lo más interesante es que esa idea se expandió por todas partes. En Egipto, los jeroglíficos no eran solo escritura, eran arte sagrado. Cada símbolo tenía un poder espiritual y debía reproducirse con precisión absoluta. No se trataba de creatividad, se trataba de obediencia estética. Para ellos, el arte era eternidad, era permanencia, era un puente directo con los dioses y con la vida después de la muerte. Las esculturas egipcias siguieron esa misma lógica. Rostros serenos, cuerpos rígidos, ojos grandes, miradas eternas. Todo lo que representaban debía vencer al tiempo. Los faraones no posaban para verse realistas, posaban para verse divinos. Por primera vez, el ser humano no solo quería representar el mundo, quería dominar el tiempo. Quería convertirse en algo inmortal. Y el arte le dio ese poder. Grecia, el cuerpo como ideal. Y entonces llegó Grecia. Y con ella, la búsqueda obsesiva de la belleza perfecta. Si la prehistoria representaba el instinto, y Egipto representaba la eternidad, Grecia representaba la exploración del cuerpo, del pensamiento, de la proporción. Los griegos vieron el mundo como un lugar que podía entenderse a través de la razón. Y esa idea explotó en el arte. La escultura griega fue una revolución. Pasó del cuerpo rígido y hierático al cuerpo dinámico, lleno de movimiento, equilibrio, tensión. Apareció el famoso contrapposto, esa postura en que una pierna soporta el peso mientras la otra descansa.
logrando una figura natural y elegante. Por primera vez, el arte se acercó al cuerpo humano real. No idealizó a dioses lejos del mundo, los hizo parecidos a nosotros, fuertes, hermosos, imperfectamente perfectos. De hecho, muchos escultores griegos abandonaban la idea de retratar a una persona específica. No buscaban la identidad, buscaban el ideal, la combinación perfecta de proporciones, armonía y gesto. Fue en Grecia donde el arte dejó de ser solo un mensaje o un símbolo y se convirtió en una disciplina intelectual. El artista empezó a ser reconocido como alguien que pensaba, que estudiaba, que analizaba la naturaleza. El arte dejó de ser una tarea manual y empezó a ser un acto filosófico. Anies. Roma, el realismo como poder. Después llegó Roma, heredera directa de Grecia, pero con intención completamente distinta. Los romanos querían retratar el poder, querían documentar, querían usar el arte como propaganda. Por eso, mientras los griegos buscaban la belleza ideal, los romanos buscaban la verdad útil. Sus retratos no escondían arrugas, verrugas, cicatrices o marcas del tiempo. Al contrario, las mostraban con brutal fidelidad. Para ellos, esas imperfecciones demostraban experiencia, sabiduría, autoridad. Las esculturas romanas nos enseñan algo clave. El arte puede ser herramienta política. Puede construir una imagen pública. Puede dotar a un líder de una presencia más fuerte de lo que nunca podría tener en persona. Puede moldear la percepción colectiva de un pueblo entero. Roma entendió que controlar la imagen era controlar la historia, y lo usó con maestría. La caída del imperio y el nacimiento del arte religioso. Cuando Roma cayó, Europa entró en un período turbulento. Las ciudades se desmoronaban, los conocimientos se perdían, los caminos se volvían peligrosos. Pero incluso en ese caos, el arte sobrevivió, mutó, se transformó. La religión cristiana se convirtió en el nuevo centro cultural, y con ella el arte tomó otra forma. Ya no buscaba retratar el cuerpo perfecto ni la autoridad política. Ahora buscaba transmitir fe, esperanza, miedo, salvación. Las primeras representaciones cristianas eran simples, casi infantiles. No usaban perspectiva, no usaban proporción, no había profundidad. Todo era plano, simbólico, espiritual. Lo importante no era la belleza, sino el mensaje. El arte dejó de mirar al mundo y empezó a mirar al cielo. En los templos, los frescos y mosaicos se llenaron de figuras alargadas, ojos enormes y halos dorados. Era un estilo que rechazaba el realismo. El cuerpo humano volvía a ser secundario. Lo vital era la historia detrás de la escena. Y así, durante siglos, el arte se convirtió en un lenguaje de fe. Anies. El románico, la fe en piedra. Durante la Edad Media, Europa se transformó lentamente. Los pueblos volvieron a organizarse, los caminos volvieron a abrirse, y las iglesias comenzaron a levantarse con fuerza. El arte románico fue la expresión de esa nueva estabilidad. Las iglesias románicas eran pesadas, sólidas, macizas, paredes gruesas, pocas ventanas, arcos semicirculares. Era arquitectura hecha para resistir el miedo. Y dentro de ellas, las esculturas eran intensas, duras, expresivas. No buscaban parecer humanas, buscaban enseñar. Cada columna, cada puerta, cada relieve mostraba historias bíblicas para personas que no sabían leer. Era un arte pedagógico, un arte que explicaba el mundo espiritual con imágenes directas y potentes. Anies. El gótico, la luz como revelación. Y entonces, como si Europa despertara de un largo sueño, llegó el gótico. Las paredes se elevaron, las ventanas se hicieron gigantes, los vitrales dejaron entrar una luz de colores que parecía quebrar la gravedad. Las catedrales góticas eran montañas de piedra que querían tocar el cielo. Era arquitectura espiritual llevada al extremo. Dentro de ellas, el arte cambió. Las esculturas se volvieron más naturales, los rostros más suaves, las poses más humanas. La fe empezó a mezclarse con la sensibilidad humana. El arte no había vuelto aún al realismo de Grecia, pero estaba encaminado. El mundo estaba listo para un renacimiento. El renacimiento, el regreso de la humanidad. Y así, con un estallido intelectual sin precedentes, llegó el Renacimiento. El Renacimiento no fue solo un periodo histórico, fue un despertar, un cambio de perspectiva, una revolución silenciosa en la forma de ver el mundo. Europa había pasado siglos enfocada en lo divino, en lo espiritual, en lo que estaba más allá de la vida. Pero de pronto, el ser humano volvió a mirar hacia sí mismo. Volvió a observar su propio cuerpo, su propio potencial, su capacidad para comprender y transformar el entorno. Y ese cambio, aunque parezca simple, lo alteró todo. Las ciudades crecieron, el comercio floreció y las familias adineradas comenzaron a financiar artistas, arquitectos, pensadores y científicos. Por primera vez en siglos, la creatividad tuvo un espacio donde desarrollarse libremente. Ya no se trataba solo de repetir símbolos sagrados, ahora se trataba de investigar,
de experimentar, de volver a aprender. Florencia se convirtió en un laboratorio creativo. Allí, jóvenes aprendices pasaban horas dibujando huesos, músculos, torsos, manos, cuerpos en movimiento. La obsesión por el detalle no era simple capricho, era un intento de comprender el funcionamiento interno de la vida misma. El Renacimiento unió dos fuerzas que parecían opuestas, el arte y la ciencia. Y en ese contexto surgieron nombres que marcarían la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci, por ejemplo, no se conformaba con pintar. Quería descifrar el mundo. Diseccionaba cadáveres para entender cómo se movían los músculos, cómo latían los órganos, cómo se conectaban los huesos. Sus cuadernos están llenos de dibujos anatómicos, tan precisos que siguen impresionando a los expertos modernos. Para él, el arte era una ciencia y la ciencia era un arte. No existía división. Su Mona Lisa, más allá de su fama, representa ese misterio, una mezcla de técnica, observación y sensibilidad, que hizo que su sonrisa se convirtiera en un enigma universal. Sus pinturas usaban capas sutiles, sombras suaves, transiciones casi imperceptibles. Experimentó con el esfumato, una técnica tan delicada que parecía hacer desaparecer las líneas, como si cada figura surgiera de un sueño. Y mientras Leonardo exploraba el mundo desde su curiosidad infinita, otro gigante trabajaba con una intensidad casi opuesta, Miguel Ángel. Miguel Ángel veía en el mármol algo más que una piedra. Veía un cuerpo atrapado. Decía que su tarea no era crear, sino liberar. Cada golpe de cincel era una búsqueda desesperada por revelar la figura perfecta. Su David no es solo una escultura, es la encarnación del ideal humano. Fuerza sin brutalidad, belleza sin soberbia, juventud sin fragilidad. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel transformó un techo en un universo entero. Allí, figuras colosales se estiran, conversan, luchan, se tocan. La energía que se siente al mirar esos frescos sigue siendo casi sobrenatural. Como si el artista hubiese entendido algo del ser humano que aún hoy no terminamos de comprender. Pero el Renacimiento no fue obra de dos genios aislados. Fue un movimiento gigantesco que abarcó pintura, escultura, arquitectura, literatura, astronomía, anatomía, música y matemáticas. Se inventó la perspectiva matemática, una técnica que permitió crear profundidad realista. Por primera vez, las pinturas parecían ventanas que se abrían a otro mundo. Las sombras se volvieron coherentes, la luz se volvió lógica, los fondos se volvieron creíbles. La arquitectura también cambió. Filippo Brunelleschi construyó la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, un proyecto tan ambicioso que muchos creían imposible. Pero lo logró combinando lógica, ingeniería y audacia artística. Esa cúpula sigue siendo una de las obras más impactantes de la historia. El Renacimiento, al final, devolvió al ser humano algo que había perdido, la confianza en sí mismo. El manierismo, el arte se estira. Pero una vez alcanzada la armonía perfecta, ¿qué quedaba por hacer? Los artistas comenzaron a cuestionar las reglas renacentistas. Ya no querían seguir la perfección tradicional. Querían experimentar, exagerar, expandir los límites. Así nació el manierismo. Figuras alargadas, colores poco naturales, composiciones complejas, anatomías imposibles. Era un arte inquietante, extraño, casi teatral. Los manieristas no buscaban la serenidad del Renacimiento, sino la emoción de lo dramático. La belleza ya no tenía que ser equilibrada. Podía ser distorsionada, intensa, provocadora. Era el preludio de lo que vendría después. El barroco, el teatro de la luz. Y entonces explotó el barroco. El mundo estaba cambiando. La iglesia intentaba recuperar su influencia. Los reyes querían demostrar poder. Las ciudades crecían. La población se expandía. Era un tiempo turbulento, dramático, emocional. Y el arte absorbió esa energía. El barroco es movimiento, intensidad, contraste. Es luz contra oscuridad. Es emoción desbordada. Nadie encarnó esto mejor que Caravaggio. Caravaggio pintaba como si cada escena fuera un momento congelado, en medio de una tormenta emocional. Usaba modelos reales, vagabundos, prostitutas, trabajadores, soldados, personas comunes convertidas en santos y héroes. Su iluminación, el famoso claroscuro, hacía que los personajes parecieran iluminados por una sola fuente de luz, como si una vela o una ventana estuviera decidiendo qué revelar y qué esconder. El resultado era visceral. Podía sentir la piel, la sangre, la tensión. Las escenas parecían vivas. Pero el barroco no fue solo Caravaggio. Fue Bernini con sus esculturas casi líquidas, donde el mármol parecía transformarse en carne. Fue Velázquez con su maestría silenciosa en las meninas. Fue Rembrandt con retratos que parecían mirar directamente al alma. Fue Rubens con cuerpos dinámicos, robustos, desbordantes de energía. Todo en el barroco era exagerado, emocional, teatral.
y eso lo convirtió en una de las etapas más poderosas del arte occidental. París, el rococó, la belleza como juego. Después de tanta intensidad, Europa buscó un respiro. Un lugar donde el drama se diera espacio a la elegancia, al juego, a la fantasía. Así nació el rococó. Este estilo fue especialmente fuerte en Francia. Sus colores eran suaves, rosas, celestes, verdes pastel. Sus formas eran curvas, delicadas, casi caprichosas. La temática solía ser liviana, fiestas aristocráticas, jardines, amantes, sueños idílicos. Era un arte que celebraba el placer y la belleza. Para algunos, el rococó fue superficial. Para otros, fue libertad pura. Por primera vez, el arte no tenía que cargar un mensaje político, religioso o moral. Podía existir simplemente para encantar. El neoclasicismo, volver a la disciplina. Pero esa ligereza no duró. Las revoluciones comenzaban a sacudir Europa. La gente pedía cambios, los valores se transformaban, y el arte respondió. El neoclasicismo retomó la estética de Grecia y Roma, pero con un mensaje nuevo: disciplina, orden, virtud. Era el estilo de las revoluciones, especialmente la francesa. Las figuras eran fuertes, serias, determinadas. Las escenas hablaban de heroísmo, sacrificio, justicia. Mientras el rococó soñaba con jardines, el neoclasicismo hablaba de repúblicas, ciudadanos y libertad. El romanticismo, el arte como emoción pura. Pero pronto surgió otra reacción, casi inevitable. Si el neoclasicismo valoraba la razón, el romanticismo valoraba la emoción. El romanticismo fue tormenta, oscuridad, pasión. Los artistas querían expresar lo que sentían, aunque fuera contradictorio, intenso o peligroso. Querían hablar del amor, la muerte, la libertad, la naturaleza salvaje. Querían romper con la idea de que el arte debía ser claro y ordenado. Aquí aparecieron paisajes grandiosos, mares embravecidos, montañas imponentes, héroes solitarios. Caspar David Friedrich Delacroix, Goya, todos ellos entendieron que el arte podía ser una ventana al interior humano, no solo al exterior. El realismo, mirar lo que nadie quería mirar. Después de tanta emoción, llegó un movimiento casi opuesto, el realismo. Los realistas querían retratar la vida tal cual era, sin idealizarla. Querían mostrar el trabajo duro, la pobreza, las calles, los campesinos, los obreros. Querían dar voz a lo cotidiano. Era un arte con propósito social. Un arte que denunciaba. Un arte que decía, esto también somos. El impresionismo, la luz se mueve. Y entonces llegó un invento que cambiaría todo, la fotografía. Cuando la cámara apareció, muchos pintores pensaron que su oficio había muerto. Si una máquina podía capturar la realidad, ¿qué sentido tenía seguir pintando? Pero la respuesta fue sorprendente. Pintar algo que la cámara no podía captar. No la forma, sino la sensación. Así nació el impresionismo, con Monet, Renoir, Degas y otros artistas que querían capturar la luz en movimiento. Manchas rápidas, pinceladas vibrantes, colores puros. Pintaban al aire libre. Pintaban la atmósfera. Pintaban el instante. Podríamos decir que el impresionismo fue el primer movimiento donde el mundo empezó a verse como un recuerdo, no como una fotografía. El siglo XX, la tormenta creativa. A partir de aquí, la historia del arte se acelera. El siglo XX fue un terremoto creativo. La sociedad estaba cambiando a una velocidad sin precedentes. Guerras, tecnologías, migraciones, ideas políticas, nuevas ciencias, nuevas ciudades. El arte absorbió todo eso. Nacieron movimientos revolucionarios. Cubismo, fauvismo, surrealismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, constructivismo, minimalismo, arte pop. Cada uno rompía reglas. Cada uno proponía un nuevo lenguaje. Cada uno decía, así no, probemos otra cosa. Picasso desarmó la realidad y la reconstruyó desde múltiples ángulos. Kandinsky descubrió que una pintura podía existir sin representar nada real. Dalí transformó los sueños en imágenes. Warhol convirtió la cultura masiva en arte. Pollock pintó sin pincel, dejando que la energía guiara el movimiento. El siglo XX transformó la pregunta ¿cómo se pinta?, en otra mucho más peligrosa. ¿Qué es el arte? El arte contemporáneo, el arte como idea. Y llegamos a la época actual, donde casi todo es posible. Donde una obra puede ser una escultura gigantesca, una instalación de luces, una performance, una frase escrita en una pared, una fotografía, un algoritmo. Hoy el arte ya no busca solo representar, ni provocar, ni enseñar. Hoy el arte busca pensar. Es una pregunta constante, una reflexión, un espejo. A veces desconcierta, a veces incomoda, a veces emociona profundamente, pero siempre invita a mirar el mundo de otra manera. Dicen que el arte es una herida convertida en luz, una grieta por la que el alma se escapa, se expresa y encuentra un lugar donde respirar. Y si algo distingue al ser humano del resto de la creación,
Es precisamente eso, la necesidad de convertir lo interno en algo visible. Durante miles de años, cada cultura desarrolló su propia manera de mirar el mundo y, por lo tanto, su propia manera de representarlo. El arte se convirtió en un espejo, a veces fiel, a veces distorsionado, pero siempre revelador. Y ese espejo fue cambiando con cada época, como si la historia misma tuviera estaciones emocionales. Hay algo que nunca cambia. El arte siempre cuenta lo que las palabras no pueden decir. Por eso, cuando miramos una pintura, no miramos hacia atrás, miramos hacia adentro. Porque el arte no solo revela lo que fue el mundo, revela lo que somos nosotros.